Dicen que la selva no olvida. Dicen que lo que toca el río, vuelve al río. Nosotros pensábamos que éramos turistas. Pero la selva nos vio como deuda. Y una noche, la mujer del Matapí vino a cobrar. Si estás escuchando esto, quédate cerca de la luz. Bienvenido. Cuéntame desde qué país escuchas y suscríbete para más historias de terror realista, oscuro y ancestral. Porque esta noche, la selva vuelve a hablar. La primera vez que escuché el matapí, no sonó como una herramienta de pesca. Sonó como un ataúd de madera siendo arrastrado sobre piedras mojadas. Era nuestra primera noche en la selva. La tela de la carpa estaba fría por fuera, pero yo sudaba por dentro. El aire era tan denso que parecía que uno respiraba agua tibia. Estaba recostado, con la linterna apagada, intentando dormir, cuando escuché el ruido justo al lado de mi cabeza, del otro lado del nylon. Ras, ras, ras. Algo pesado, cilíndrico, arrastrándose sobre el suelo húmedo. No eran pasos. No eran pezuñas. Era un peso muerto siendo jalado. ¿Lucía? Susurré en la oscuridad. Ella respiraba profundo a mi lado, todavía dormida. Contuve el aire, esperando escuchar de nuevo. El ruido se detuvo unos segundos, y entonces llegó otra cosa, una voz. No era un canto de pájaro ni un susurro del viento. Era una voz de mujer, grave, antigua, como si hubiera estado hablando bajo el agua mucho tiempo y ahora recién saliera a la superficie. Murmuraba palabras entrecortadas, en un idioma que yo no reconocía, mezcladas con un roce áspero, como uñas raspando fibras de madera. Venía exactamente de donde, horas antes, yo había visto el matapí apoyado en un tronco. Yo no creía en nada de eso cuando llegamos. Viajamos desde Lima a Iquitos y luego en una lancha estrecha durante horas río adentro. Éramos 4 turistas, yo, Lucía, Andrés y Carlos. Todos de ciudad, acostumbrados al ruido de buses, sirenas y vecinos, no a insectos que sonaban como máquinas vivas. Nuestro guía se llamaba Rumi, un hombre bajo, de piel oscura, ojos muy negros y quietos. Llevaba el cabello trenzado y hablaba poco, pero cuando miraba hacia la selva, lo hacía como quien mira a otra persona, no a un lugar. 3 noches aquí, nos dijo al bajar de la lancha, señalando el sendero embarrado. Pero hoy no deberían acampar en cualquier sitio. Esta zona, escucha. La agencia dijo que era un lugar seguro, respondió Andrés, ajustando su cámara. Mientras no nos coman los mosquitos, todo bien. Rumi no sonrió. Seguro para quien respeta, dijo. Aquí es tierra de pago. Nadie entra gratis. ¿Pago de qué? Preguntó Lucía. El guía se quedó en silencio unos segundos, como decidiendo cuánto decir. Antes, mi gente dejaba ofrendas en algunos lugares del río, explicó. Carne, pescado, cosas que ustedes llamarían superstición. Después llegaron los motores, el plástico, el turismo. Dejaron de pagar. Pero lo que cobra, no se fue. Solo cambió de presa. Yo pensé que estaba exagerando para meter miedo. Pero el aire se sentía raro, pesado, como si cada palabra que él decía fuera observada por algo que no podíamos ver. Caminamos casi 2 horas por el sendero hasta un pequeño claro junto a una quebrada de agua oscura. Los árboles se abrían lo suficiente para ver el cielo grisáceo. Aquí pueden montar las carpas, dijo Rumi. Regreso antes de que oscurezca para revisar el lugar. ¿No te quedas? Preguntó Carlos. Tengo que ir río arriba, respondió. Hay avisos que hacer. No se alejen del claro. No caminen hacia donde las hojas sean más oscuras. Y si escuchan un canto de mujer, no contesten. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué? Rumi la miró serio, sin rastro de broma. Porque ya no será una mujer. Pasamos la tarde entre fotos, chistes nerviosos y el choque de estar, por primera vez, aislados de todo.
Andrés intentó volar su dron, pero el aparato perdió señal y regresó solo, temblando en el aire como si también tuviera miedo. Carlos se quejaba de los mosquitos en voz alta, como si los insectos le fueran a pedir disculpas. Yo me alejé unos metros del claro, siguiendo el borde del bosque, y fue allí donde lo vi, el matapí. Estaba apoyado contra un tronco inclinado, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía poco. Era grande, muy grande, un cilindro de fibras oscuras entrelazadas, manchado por lama y años de uso. No tenía peces dentro. Me agaché, curioso. Dentro vi restos secos de barro, plumas pegadas, trocitos de algo blanco. Pensé que eran espinas. Metí la mano, sintiendo el interior áspero, frío. Mis dedos tocaron algo duro y curvo. Lo saqué. No era una espina. Era una uña humana. Larga, quebrada, con un pedazo minúsculo de carne seca pegado en la base. Sentí un frío súbito en las manos, aunque el aire estuviera caliente. ¿Qué encontraste? La voz de Lucía me sobresaltó desde atrás. Abrí la mano sin hablar. Ella miró, empalideció. Eso no puede ser real. Tragó en seco. Dime que es una broma. De otros turistas o cazadores, no sé, balbuceé. Alguien quiso asustar a los que pasan por aquí. Pero incluso mientras lo decía, no sonaba lógico. Rumi había dicho que esta zona casi no se usaba. No había basura, ni latas, ni huellas de otros grupos. Solo nosotros. Volví a meter la uña dentro del matapí, con un impulso casi supersticioso, y empujé el cilindro con el pie para dejarlo de lado. Rodó unos centímetros y se detuvo. Por un segundo, juraría que escuché un roce interior, como si algo se hubiera movido para acomodarse de nuevo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vámonos, dije. Ya casi oscurece. Rumi no regresó antes de la noche. Montamos las carpas, encendimos la fogata y tratamos de seguir el guión del turista valiente, risas, historias estúpidas, fotos con flash apuntando a la oscuridad como si pudiéramos dominarla. Pero la selva, conforme caía la noche, parecía acercarse. El borde del claro se convirtió en una pared negra. Los troncos, en siluetas de personas quietas. El canto de las ranas era tan fuerte que, de repente, se volvió insoportable, hasta que se cortó en seco. El silencio que vino después no fue normal. Fue un silencio espeso, agresivo, como si algo hubiera tapado la boca de la selva. Tal vez Rumi se retrasó, dijo Carlos, pero su voz sonó pequeña. O nos dejó solos para la experiencia completa, añadió Andrés, tratando de sonar relajado. En los foros hablan de una leyenda por aquí, la mujer del matapí. Yo levanté la mirada. ¿Qué leyenda? Que había un espíritu, una mujer muy alta que caminaba por las orillas con un matapí enorme, dijo. Los antiguos le ofrecían carne para que las redes se llenaran. Cuando dejaron de hacerlo, empezó a buscar su propio pago. Lucía lo miró irritada. ¿En serio tenías que contarlo ahora? Antes de que Andrés respondiera, la selva entera pareció contener el aliento. Entonces lo escuchamos. Ras, ras, ras. Algo arrastrándose sobre el suelo, en el límite donde terminaba la luz del fuego y comenzaba la oscuridad absoluta. No venía del sendero de llegada ni de la quebrada. Venía del lado donde yo había visto el matapí. La fogata se encogió, como si el aire hubiera sido succionado de golpe. Las sombras se alargaron. Entre los árboles, 2 puntos pálidos se encendieron, altos, demasiado altos para ojos humanos. No eran exactamente ojos. Eran huecos blancos que reflejaban la luz del fuego. La silueta se definió poco a poco. Era una figura altísima, desproporcionada, con un cuerpo delgado cubierto por tiras de tela y piel vieja colgando. En las piernas se veían fragmentos de hueso expuesto, como si la carne hubiera sido arrancada a medias.
Los brazos eran largos, con dedos exagerados que se aferraban al asa de un matapí gigantesco que arrastraba a su lado. Algo dentro del matapí golpeó 1, 2, 3 veces. No era pescado. Era algo que quería salir. La figura se detuvo justo en el borde del claro. La luz de la fogata iluminó media cara, mandíbula larga, una boca demasiado amplia, llena de dientes finos como espinas. La piel era oscura, manchada, como barro de río seco. Cuando habló, su voz no parecía venir solo de su garganta, sino también de dentro del matapí y del barro bajo nuestros pies. Hace mucho que no pagan, murmuró, en un español rugoso, antiguo. Esta noche, cobro yo. Sentí su mirada vacía clavarse en mí. En ese instante, entendí que no estábamos perdidos en la selva. Éramos la ofrenda. Y, desde dentro del matapí, algo empezó a reír. Nadie se movió. Lucía temblaba a mi lado, con los ojos fijos en esa cosa que se detenía al borde del claro. Andrés apretaba la linterna como si fuera un arma. Carlos simplemente murmuraba algo entre dientes, una oración mal recordada de la infancia. Yo no pensé en correr. Mis piernas no respondían. Solo podía mirar el matapí. El cilindro era casi tan alto como la criatura misma. De cerca, ahora, bajo la luz temblorosa del fuego, vi que las fibras no eran solo de madera y bejucos. Entre las tiras oscuras había mechones de cabello pegados, y de algunos huecos colgaban trozos de piel reseca, como si hubieran sido atrapados cuando alguien, fue metido allí a la fuerza. Desde dentro, algo se movió de nuevo. Escuché el golpe sordo de carne contra madera. La mujer alzó un poco el matapí, como si mostrara su interior. Antes, traían lo que yo pedía, dijo, con esa voz quebrada que parecía arrastrar siglos. Sangre fresca. Hueso blando. Para que el río diera vida. Sus ojos vacíos recorrieron el claro. No se movían como ojos humanos, eran como dos huecos buscando calor. Dejaron de venir, continuó. Dejaron de pagar. Pero comen, siguen comiendo. Pescado que no pagaron. Río que no limpiaron. Sus dedos largos apretaron las fibras del matapí. Crujieron. La deuda no se pierde. Andrés hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se levantó. Oye, ya, basta, dijo, con la voz quebrada entre miedo y rabia. No sé quién eres, ni qué clase de truco es este, pero esto no tiene gracia. Su valentía era absurda, pero era lo único que rompía el hechizo. Caminó 2 pasos hacia adelante, acercándose al fuego, como si la presencia del fuego le diera autoridad. Somos turistas, ¿sí? Pagamos una agencia, no venimos a robarle nada a nadie. Si esto es un show, ya estuvo bueno. Yo quise jalarlo del brazo, pero mis manos seguían congeladas. La criatura inclinó la cabeza, muy levemente, como si estudiara a Andrés. Cuando habló de nuevo, su voz se volvió más baja, más mojada. Ustedes, comen, del río también, susurró. Respiran mi niebla. Caminan sobre mi raíz. Se creen, fuera del trato. Dio un paso hacia adelante. No fue un paso normal. Su pierna se dobló de forma extraña, como si el fémur estuviera roto, pero aún así la sostenía. El hueso brillante se vio entre los harapos. Un olor a lodo rancio y pescado podrido golpeó el aire. El fuego se agachó. Sentí el impulso desesperado de apagar la fogata, de quedarnos en completa oscuridad, como si eso nos hiciera invisibles. Pero el fuego era lo único que parecía marcar un límite, una línea que ella dudaba en cruzar. La mujer del matapí se detuvo justo al borde de la luz. El cilindro arrastrado dejó un surco profundo en el barro, como una tumba poco cavada. No quiero sus palabras, dijo lentamente. Quiero peso. Quiero nombre. Quiero carne que respire, y pare de hacerlo aquí. Su mano libre se levantó,
señalando hacia nosotros. Los dedos eran larguísimos, con uñas oscuras, curvas, como espinas de pescado gigantes. Apuntó directo a mí. Tú, tocaste mi boca, dijo. Me tomó un segundo entender. El matapí. La uña. Haber metido la mano donde no debía. Un frío helado me recorrió el brazo. Sentí una punzada en la palma. Miré instintivamente mi mano, la piel estaba enrojecida, como si me hubiera quemado, y justo en el centro, donde antes no había nada, se abría una pequeña marca circular, violácea, como un chupón de sangre. Lucía me tiró de la camisa. No la mires, susurró. No le contestes. La criatura avanzó otro milímetro, lo suficiente para que sus pies, si eso eran pies, quedaran a la vista. No tenían forma definida. Eran como dos masas de hueso y barro fusionados, que se adaptaban al suelo, hundiéndose un poco más con cada movimiento. No pueden irse, añadió. Todavía no. Entonces, algo cambió. Un canto distante, grave, comenzó a subir desde la quebrada, a nuestra izquierda. Era una voz humana esta vez, una voz masculina, repitiendo una melodía antigua. Reconocí, entre los tonos largos, el timbre de Rumi. La mirada vacía de la mujer giró hacia el río. Por un segundo, el aire pareció romperse en dos fuerzas opuestas, la neblina espesa que rodeaba a la mujer del matapí y el eco pesado del canto de Rumi. La criatura soltó un sonido de disgusto, como un gruñido ahogado. Siempre, interfieren, escupió. El matapí se agitó. Algo dentro golpeó con más fuerza, como si se desesperara. La mujer dio un paso hacia atrás, integrándose de nuevo en la sombra de los árboles. Antes de desaparecer por completo, se volvió hacia mí una vez más. La marca, ya está, dijo, casi con calma. Te voy a cobrar, aunque el río cambie de curso. Y se fue. No caminando. No corriendo. Simplemente, se retiró como humo, deslizándose hacia la oscuridad. El sonido del matapí se fue apagando, ras, 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 hasta que no quedó nada. La selva no volvió a cantar de inmediato. Tardó algunos minutos en recuperar sus insectos y ranas, como si necesitara asegurarse de que la presencia se había ido del todo. Yo no respiré hasta que escuché claramente la voz de Rumi acercándose entre los árboles. Lo vimos aparecer desde el lado de la quebrada, con una linterna pequeña colgando del cuello y un manojo de hojas en la mano. Estaba sudando, pero no por el calor, sus ojos parecían haber visto lo mismo que nosotros desde otro ángulo. ¿La vieron?, preguntó, sin rodeos. Andrés explotó. ¿Qué carajo fue eso, Rumi?, gritó. ¿Es algún tipo de teatro? ¿Había alguien disfrazado? Porque si es así, nos vamos ahora mismo y denuncio a tu agencia. Rumi lo miró con cansancio, como quien escucha a un niño pateando el suelo. Si fuera teatro, dijo, no tendrías esa marca en la mano. Todos volvieron la mirada hacia mí. Tragué saliva y extendí la palma. La mancha violácea en el centro ahora estaba más oscura, casi negra, con pequeñas líneas que se extendían como raíces bajo la piel. Lucía se apartó un poco, instintivamente. ¿Qué significa?, pregunté, tratando de que la voz no me temblara. Rumi se acercó, tomó mi mano sin pedir permiso y la examinó en silencio. Después de un rato, soltó un suspiro cortante. Ella te conoce, dijo. Eso es una promesa. No se borra fácil. ¿Ella quién?, insistió Carlos. ¿Qué era esa cosa? Rumi levantó la vista hacia la oscuridad de la selva, como si hablara con alguien más. La llaman de muchas formas, respondió. Pero aquí, es la mujer del matapí. Guardiana del pago. No le gustan los curiosos. Sus ojos negros se clavaron en mí. Sobre todo, no le gusta que metan la mano en su trampa.
Una parte de mí aún buscaba una explicación racional. Pensé en drogas en el agua, en alucinaciones por cansancio, en proyecciones, en cualquier cosa. Pero el dolor en mi mano era real. El olor a barro rancio que aún flotaba en el aire era real. La marca que ardía bajo mi piel era demasiado precisa para ser una coincidencia. Nos vamos mañana al amanecer, dijo Rumi, con un tono que no admitía discusión. Hoy, nadie duerme solo. Nadie sale del claro. Y si la escuchan, no respondan. De ninguna forma. ¿Y si vuelve? Preguntó Lucía. Rumi miró hacia el borde del bosque, donde la marca del matapí todavía cortaba el barro. No es si, dijo. Es cuando. Le vi apretar fuerte el manojo de hojas que llevaba, como si fueran un arma pobre contra algo mucho más antiguo. Y por primera vez desde que llegamos, entendí que el guía no era nuestro protector. Apenas era otro deudor tratando de atrasar el cobro. Y yo, con la marca negra ardiendo en la palma, acababa de convertirme en la ofrenda equivocada. Intentamos mantenernos cerca del fuego, pero nadie hablaba. Nadie quería reconocer en voz alta lo que todos sabíamos: la selva estaba esperando. Rumi se sentó frente a la fogata y comenzó a colocar hojas del manojo dentro del fuego, una por una. Al quemarse, soltaron un olor intenso, amargo, parecido al tabaco, pero más pesado, casi medicinal. Esto no la detiene, dijo sin mirarnos. Pero la hace caminar más lejos. ¿Más lejos cuánto?, preguntó Carlos, con la voz ronca. Rumi exhaló lento. A veces, hasta la orilla del río. A veces, hasta detrás de ustedes. Un escalofrío recorrió al grupo. Lucía, que temblaba desde que la criatura apareció, habló por primera vez desde entonces. ¿Por qué nos dejó ir?, susurró. Si nos quería, ¿por qué no atacó? Rumi clavó una rama en el suelo, como si marcara un límite. Porque no somos animales. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él levantó la vista hacia mí. Ella no caza. Ella reclama. Y tú ya estás reclamado. Sentí la marca arder bajo la piel, como si las palabras la avivaran. ¿Hay forma de quitar esto?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. Rumi guardó silencio demasiado tiempo. Sí, respondió al fin. Pero no aquí. ¿Entonces qué hacemos? Andrés se levantó, frustrado. ¿Nos quedamos sentados esperando que vuelva? Rumi lo miró con paciencia amarga. No podemos correr en la oscuridad. La selva no es tu amiga en la noche. Si sales del claro, ella te confunde. Los caminos cambian. El río desaparece. Y no encuentras nada hasta que encuentras lo que te busca. Andrés abrió la boca para protestar, pero antes de que dijera algo, escuchamos un sonido más profundo que cualquier ruido anterior. El río cambió. No era ilusión. No era viento. La corriente, que antes corría suave, empezó a sonar más fuerte, como si creciera, como si agua nueva estuviera llegando desde algún sitio. Lucía tomó mi brazo. ¿Eso es normal?, Rumi negó. Cuando la deuda está activa, el agua se mueve. Ella viene por el río. Siempre. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío, era un silencio esperando ruptura. Pasaron minutos o tal vez horas. El tiempo se sentía espeso, estancado. De vez en cuando, el bosque crujía, pero ya no sabíamos si eran ramas o pasos. El fuego estaba más bajo ahora, y yo sentía que si lo dejábamos morir, dejaríamos de existir también. Andrés agregaba ramas cuando podía, pero sus manos temblaban. Yo no podía dejar de mirar la marca. La piel alrededor estaba roja y caliente, como si algo se moviera adentro. Sentía pulsaciones, no de mi corazón, sino otro ritmo, uno más lento y profundo. Lucía rompió el silencio. No deberíamos haber venido.
Carlos rió sin humor. Lo dices ahora. Lucía lo ignoró. Rumi, tú sabías algo. Cuando llegamos, cuando viste el lugar. ¿Por qué no nos detuviste? El guía respiró hondo, como quien se prepara para arrancarse una herida. Porque ustedes ya estaban en su camino, respondió. Ella no aparece por accidente. No todo turista la ve. No toda gente es llamada. ¿Quién entonces? Pregunté. Rumi me miró directamente. Los que cargan curiosidad sin respeto. Los que meten la mano donde no deben. Los que tocan lo que estaba durmiendo. Yo bajé la mirada. Nadie dijo mi nombre, pero todos pensaban lo mismo. Entonces, en la espesura, algo respondió. Un golpe seco, como si un cuerpo hubiese caído al suelo. Otro. Más cerca. Y otro. Ras, ras, ras. El mismo sonido del matapí, pero ahora más lento, pesado, como si algo lo arrastrara con paciencia. No la miren, ordenó Rumi en voz baja. No se levanten. No digan su nombre, si lo escuchan. Yo no entendí. ¿Qué nombre? Susurré. Rumi inclinó la cabeza, atento. SHHH, ya viene. Los sonidos se acercaron al borde del claro y se detuvieron. No escuchábamos respiración ni pasos, solo el arrastre del matapí y el sonido húmedo del barro cediendo bajo su peso. El aire se volvió más frío. La fogata bajó otro nivel. Y entonces, desde la oscuridad, la oí hablar. Pero esta vez, distinta. Su voz era una mezcla de muchas voces, mujer joven, anciana, niña, ahogada, ronca. Como si hablara desde muchos cuerpos al mismo tiempo. ¿Y tú? Susurró. Ven. Yo apreté los dientes. No respondí. La voz insistió, más suave, como una madre llamando a su hijo. No tengas miedo. Solo quiero lo que es mío. Lucía apretó mi mano con fuerza. No le contestes, dijo casi sin aire. La criatura dio un paso. El matapí golpeó el borde del claro. Dame tu nombre, pidió. La marca en mi palma ardió como hierro al rojo vivo. Sentí la necesidad irracional, insoportable, de decirlo. Como si mi propio cuerpo quisiera entregarse. No lo digas, murmuró Rumi. Yo cerré la boca. Entonces ella cambió de estrategia. La voz dejó de sonar como la suya. Y empezó a sonar como la mía. La criatura habló exactamente con mi tono, mi ritmo, mi acento. Yo soy. Mi nombre. Mi corazón se detuvo. ¿Era mi voz? Lucía llevó la mano a la boca para no gritar. Carlos murmuró. ¿Eso no es real? Pero la selva respondió con silencio. La criatura repitió, más fuerte, más exigente, imitando incluso mi respiración. Yo soy mi nombre. Y ahora, te llamo. Mi lengua se movió sola. El sonido comenzó a salir. Yo soy. Rumi me golpeó la boca con la palma abierta, fuerte, inesperado. El fuego se levantó con una chispa violenta. La voz fuera de la luz rugió con furia, un gruñido grave y cavernoso que hizo vibrar el suelo. Y luego, igual que antes, desapareció. La selva volvió a respirar. El río se calmó. Pero todos sabíamos que no se había ido. Solo estaba esperando la primera debilidad. Rumi habló apenas cuando el silencio fue seguro. Si hubieras dicho tu nombre completo, dijo sin apartar la mirada del bosque, ya no estaría sentado aquí. Andrés tragó saliva. ¿Qué habría pasado? Rumi respondió sin emoción, como quien habla de una regla simple. Tu cuerpo habría caminado hacia ella, aunque tu alma hubiera intentado quedarse. Mi mano volvió a arder. Y entendí algo terrible. Aquello no estaba intentando matarme. Estaba intentando poseerme. Y la noche recién comenzaba. No dormimos.
Nadie lo intentó. Nos quedamos sentados alrededor del fuego, como si esa luz mínima fuera la única frontera real entre nosotros y ella. El silencio de la selva era distinto al de antes, ahora tenía intención, como si todo estuviera escuchando. La marca en mi mano no había disminuido. Al contrario, ahora parecía un pequeño espiral oscuro creciendo bajo la piel. No dolía, pero palpitaba, como un segundo corazón. Rumi vigilaba el borde del claro. No parpadeaba. Cuando la noche está en la mitad, dijo en voz baja, ella vuelve. Carlos levantó la cabeza. ¿Y qué hacemos cuando vuelva? Rumi respondió sin mirarlo. ¿Resistir? Nada más. Andrés bufó. Eso no es un plan. Eso es esperar morir. Ella no mata rápido, respondió Rumi. Te necesita vivo. ¿Entero? Lucía se estremeció. ¿Para qué? Rumi tardó en responder. Para llenar el matapí. El río comenzó a moverse otra vez. No como una corriente natural, sino como si algo respirara dentro de él. El agua golpeó las piedras. Un chapoteo. Otro. Como pasos. Carlos se acercó al fuego. No está en el bosque, murmuró. Está en el agua. Rumi asintió. Ella viene de allí. El aire se volvió helado. La niebla empezó a formarse sobre la superficie del río, creciendo, acercándose al claro. Entonces escuchamos una voz. No era la suya. Era una voz humana. De hombre. Gritaba desde el agua. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Estoy aquí! Lucía se levantó instintivamente, pero Rumi la agarró del brazo. No. El grito se repitió, más desesperado. ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! Por favor, alguien. Yo di un paso hacia adelante sin pensarlo. Era un reflejo. Rumi me sostuvo del cuello de la camisa. No es un hombre, dijo. Es ella usando una voz que sabe que puede seguir. Andrés miró hacia el río con la linterna. Pero, escucho chapoteos. Algo se mueve. Sí, dijo Rumi. Algo que quiere que te acerques. La voz cambió. Ahora era Lucía gritando. ¡Auxilio! ¡Me hunde! ¡No puedo respirar! Lucía se llevó la mano al pecho y retrocedió, como si sintiera su propio eco. El agua se elevó. Una figura emergió lentamente, no humana, no sólida, hecha de lodo, musgo y pedazos de hueso. Y ahí estaba el matapí, arrastrado tras ella, golpeando la orilla. Ras, ras, ras. La criatura habló sin abrir la boca. El marcado debe venir. Mi cuerpo empezó a avanzar sin permiso. Primero un paso. Luego otro. Lucía gritó mi nombre, pero sonó lejana. La marca ardía. Algo tiraba de mí, suave pero inevitable, como mareas. El río parecía abrirse. La criatura extendió una mano larga, húmeda, temblorosa. Ven. Ya no tienes que luchar. Yo di otro paso. Entonces Rumi tomó un puñado de ceniza del fuego y la sopló directo hacia mi rostro. El olor era tan fuerte que me hizo llorar. Mis piernas se detuvieron como si me hubieran clavado al suelo. Rumi habló rápido, como rezando. Mientras respiras humo, ella no puede poseerte. La criatura en la orilla dejó de moverse. Su cabeza giró lentamente hacia Rumi. Ese movimiento no era humano. Sus huecos blancos se oscurecieron. Y con una voz llena de furia profunda, murmuró. Ahora, no. Pero al final, él vendrá caminando solo. Después, retrocedió en el agua. El matapí desapareció con ella. El río volvió a sonar normal. No dijimos nada durante un largo rato. Finalmente, Andrés murmuró. ¿Cuándo se acaba esto? Rumi respondió sin emoción. Cuando ella cobre.
Yo miré mi mano. La marca ya no era solo una mancha. Era un símbolo. Y estaba creciendo. Cuando la luz empezó a aparecer entre los árboles, nadie celebró. No se sintió como salvación. Solo como una pausa. Rumi observó el tono del cielo y habló con firmeza. Cuando el sol esté más alto, nos iremos. Andrés exhaló con alivio. Entonces sobrevivimos. Pero Rumi negó. No. Solo seguimos vivos, por ahora. Lucía se acercó más a mí. No me soltaba desde la noche. Yo tampoco podía dejar de mirar mi mano. La marca ya no era redonda. Tenía forma de espiral, como una huella de caracol, con pequeños surcos oscuros extendiéndose hacia mis dedos. Cada pocos minutos, palpitaba. Carlos intentó bromear. Tal vez es una alergia. Nadie rió. Cuando por fin recogimos el campamento, algo llamó nuestra atención: huellas en el barro. No eran humanas. Tampoco animales. Eran marcas largas, profundas, como si algo hubiera arrastrado un cuerpo pesado. Y al lado de esas marcas, pequeñas huellas humanas. Descalzas. Rumi se detuvo allí. Pasó la mano sobre el suelo, sin tocarlo. Ella salió 2 veces, murmuró. Una para llamar, otra para buscar. ¿Buscar qué?, preguntó Lucía. Rumi respondió sin mirarla. Una entrada. Sentí un escalofrío. ¿Entrada a dónde? A ti, dijo. Tragué saliva. No dije nada. El sendero hacia el río era distinto al del primer día. Era como si la vegetación hubiera crecido durante la noche, cerrando el camino. Cada planta parecía mirar. Cada sombra parecía más alta. Rumi caminaba delante, murmurando frases en un idioma que ninguno entendíamos. Andrés caminaba detrás de nosotros, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Lucía respiraba rápido. Carlos sudaba aunque hacía frío. Yo solo sentía la marca quemar más fuerte mientras avanzábamos. A mitad del camino escuchamos algo. Primero, un goteo. Luego, el sonido familiar. Ras, ras, ras. Andrés palideció. No puede ser. ¿Es de día? Rumi se detuvo. Ella no sigue reglas humanas. Si la marca está activa, puede venir cuando quiera. Los árboles a la izquierda se movieron. No por viento. Por algo empujando desde dentro. Lucía retrocedió. ¿Está aquí? Rumi bajó la voz. No la miren. No respondan. Sigan caminando. Sin correr. Lo intentamos. Pero entonces la voz llegó. La misma de antes. Suave. Paciente. Inevitable. ¿Y tú? Ven. Mis piernas se tensaron solas. La marca ardió. Era como si alguien jalara una cuerda invisible ligada a mis huesos. Rumi se adelantó, puso tierra oscura en mis labios y habló rápido. No la escuches con tu mente. Ella entra por el nombre. No lo pienses. Yo apreté los dientes. La voz insistió, ahora justo detrás de mí. No huyas, ya eres mío. Sentí un aliento frío en mi nuca. Lucía gritó mi nombre. Y ese fue el error. La criatura repitió el nombre como si lo saboreara. Sí, ese es. El bosque se estremeció. No había duda. Ella ya no estaba buscándome. Ahora sabía exactamente quién era. Y no iba a detenerse hasta tomarme. Rumi habló sin volver la vista atrás. Si llegamos al bote, hay una oportunidad. Andrés preguntó lo que todos temíamos escuchar. ¿Y si no llegamos? Rumi respondió con una calma aterradora. Entonces él no vuelve. Pero nosotros tampoco. Yo respiré hondo. Y seguimos caminando.
mientras detrás de nosotros el sonido del matapí se acercaba. Ras, ras, ras. Cada vez más rápido. Cada vez más seguro. Seguimos caminando más rápido. Ya no era solo miedo, era urgencia. La selva parecía empequeñecernos, cerrándose alrededor con raíces más gruesas y ramas más bajas, como si quisiera ralentizar el paso. El sonido del matapí seguía detrás. Ras, ras, ras. La criatura no corría. No tenía prisa. Caminaba como alguien que sabía que el destino ya estaba decidido. Rumi levantó la mano. No se separen. No miren atrás. Andrés no obedeció. Giró la cabeza. Y se quedó quieto. ¿La ves?, susurró Carlos con voz rota. Andrés no respondió. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nosotros no queríamos ver. Lucía lo jaló del brazo. Andrés, ven. No te quedes así. Pero él no reaccionó. Era como si toda voluntad se hubiera drenado de su cuerpo. Rumi maldijo en voz baja, se acercó a Andrés y le puso hojas húmedas en la frente, murmurando palabras en su lengua. Era como un conjuro. Como si intentara sacarlo de un trance. Pero era tarde. Entre los árboles apareció una silueta. Alta. Lenta. La mujer del matapí. La luz del día no la hacía menos horrible. Su piel negra parecía brillar con humedad. Sus huesos expuestos goteaban barro. De su boca colgaban fibras como raíces arrancadas. Y en la otra mano arrastraba el matapí lleno, que ahora temblaba. La criatura habló sin mover los labios. Él me miró primero. Rumi nos susurró sin dejar de mirar a Andrés. No la ayuden. Si lo tocan ahora, los marca también. Lucía lloraba en silencio. No podemos abandonarlo. Rumi cerró los ojos, como si la culpa le pesara. Él ya se entregó. La criatura extendió una mano hacia Andrés. Su gesto no fue violento, fue casi cariñoso. Y Andrés dio un paso. Luego otro. No gritó. No tembló. No lloró. Era como si caminar hacia ella fuera la cosa más natural del mundo. Lucía intentó correr hacia él, pero Rumi la sostuvo con fuerza. Suéltame. No podemos dejarlo. Si lo haces, dijo Rumi con la mandíbula apretada, tú serás la siguiente. La criatura tocó la frente de Andrés con la punta de un dedo largo, huesudo. Él parpadeó una vez. Y cayó de rodillas. El matapí se abrió solo. Algo dentro se movió rápido. Lo envolvió desde atrás. No pude ver bien qué era, solo sombras, carne, y la forma de dedos demasiado largos sujetándolo. Un sonido húmedo llenó la selva. Carlos vomitó. Yo me quedé paralizado. Andrés no gritó. Solo exhaló, como si finalmente descansara. El matapí se cerró. La criatura inclinó la cabeza hacia mí. Uno, falta. Sentí que la marca de mi mano quemaba como fuego líquido. Luego, sin prisa, ella retrocedió entre los árboles, arrastrando el matapí con Andrés dentro. La selva se tragó el sonido. Y el silencio volvió. Nadie habló durante varios minutos. Solo respirábamos, intentando no derrumbarnos. Carlos finalmente rompió el silencio, con la voz rota. ¿Está vivo? Rumi respondió sin mirarlo. Mientras esté en el matapí, sí. ¿Podemos sacarlo?, pregunté, sabiendo que la respuesta dolería. Rumi negó. Solo puedes abrir el matapí, si tomas su lugar. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Seguimos caminando. Más rápido ahora. Casi corriendo. El sol estaba más alto entre las hojas. El calor volvió. Los insectos sonaban otra vez. Pero la selva ya no era selva. Era un cementerio. Y nosotros, intrusos.
Cuando llegamos al río, vimos la lancha atada a la orilla. Allí estaba desde el primer día, pero ahora parecía lejana, casi imposible de alcanzar. Rumi se detuvo. Escuchen. Su voz era seca. No miren el agua. No hablen. No respondan si ella usa su voz o la de Andrés. Lucía apretó mi brazo. ¿Crees que vuelva por ti? La marca ardió como respuesta. No tuve que contestar. Cruzamos los últimos metros hasta la lancha. Cada paso era una lucha contra el instinto de correr. El agua parecía moverse, como si respirara. Cuando subimos, Rumi comenzó a soltar la cuerda. Sus manos temblaban. Carlos empujó el motor. Nada. El motor no arrancó. Lo intentó otra vez. Y otra. Solo un ruido seco, ahogado. Rumi cerró los ojos. Ella ya está aquí. Entonces escuchamos el sonido. No desde el bosque. Desde el río. Ras, ras. Pero esta vez no era arrastre. Era el matapí golpeando el casco del bote desde abajo. Lucía gritó. Yo sentí la marca latir como si respondiera al golpe. Y desde el agua, una voz clara, tranquila, familiar, habló. Ayúdame. Soy Andrés. No era imitación. Era su voz. Su tono exacto. Su respiración. Su miedo. Carlos retrocedió, pálido. No abras la lancha, dijo Rumi rápidamente. No mires por el borde. El golpe se repitió. Más fuerte. Tum. Mi mano ardió tanto que pensé que la piel iba a abrirse. La voz habló otra vez. Por favor, no me dejen aquí. Ayúdame, hermano. Yo apreté los dientes. Pero mis labios empezaron a abrirse solos. Mi cuerpo quería contestar. Quería decir su nombre. Quería entregar el mío. Rumi me sujetó del cuello, fuerte, obligándome a mirarlo. Resiste. No queda mucho. El agua alrededor de la lancha empezó a moverse en círculos, formando un remolino oscuro. El matapí golpeó una vez más. Y la voz cambió. Ya no era Andrés. Era ella. ¿No puedes huir? Estás marcado. Te llevaré cuando el río duerma. Entonces el motor rugió. Como si algo lo hubiera liberado. Carlos gritó. Agárrense. La lancha avanzó. El río se abrió paso frente a nosotros. Pero nadie sonrió. Porque mientras nos alejábamos, escuchamos un último sonido detrás. El matapí arrastrándose nuevamente hacia la orilla. Y una risa baja, infinita. No habíamos escapado. Solo habíamos ganado tiempo. El motor siguió rugiendo mientras avanzábamos por el canal. El ruido debería haber sido alivio, pero no lo era. Sonaba como un préstamo, como si el río lo permitiera solo por un rato. Lucía miraba hacia atrás con los ojos llenos de lágrimas. Carlos mantenía las manos en el motor, temblando. Yo solo trataba de respirar sin que la marca ardiera más. Rumi observaba las orillas con una tensión que nunca le había visto. No estaba viendo el río, estaba buscando un patrón, un cambio, una señal. ¿Ella puede seguirnos? Pregunté finalmente. Rumi tardó en responder. No mientras el motor siga. Eso no me tranquilizó. Carlos tragó saliva. ¿Cuánto falta para llegar a la comunidad? 2 horas, respondió Rumi. Lucía abrió los ojos con horror. 2 horas con ella siguiéndonos. Rumi habló sin parpadear. No es cuestión de distancia. Es cuestión de ciclo. Solo necesitamos salir de donde ella guarda poder. ¿Y dónde termina? Pregunté. Rumi me miró. Cuando las aguas dejan de reconocer su nombre. No entendí, pero no tuve tiempo de preguntar. Porque en ese momento, el río cambió.
No era un cambio de corriente normal. Fue un cambio instantáneo, como si el agua se hubiera convertido en otra cosa. Primero, el sonido. Un murmullo profundo. Luego, el olor. Humedad vieja, barro podrido, sangre vieja mezclada con agua. Lucía tapó la nariz. Eso viene de atrás, dijo Carlos con la voz temblorosa. No miren, ordenó Rumi. Pero era tarde. Yo ya había girado la cabeza. Y la vi. No en la orilla. No caminando. Flotando sobre el agua. La mujer del matapí avanzaba sin hundirse. Sus pies apenas tocaban la superficie, como si la selva misma la cargara. El matapí flotaba a su lado, golpeando contra el agua con movimientos lentos, rítmicos. Ras, ras, ras. A veces parecía que algo dentro golpeaba las paredes. Pero esta vez no eran golpes desesperados. Eran golpes organizados. 3. Pausa. 3. Pausa. Como un mensaje. Lucía se cubrió la boca para no llorar. ¿Está más cerca? No lo piensen, respondió Rumi. Ella no necesita moverse como nosotros. Carlos intentó aumentar la velocidad del motor. No funcionó. El río se volvió más espeso, como si la lancha navegara en aceite, no en agua. La criatura habló. Su voz no necesitó viento ni eco. Ustedes corren, pero la deuda no corre. La deuda espera. Los árboles a ambos lados se inclinaron un poco hacia nosotros. No por viento. Como si escucharan. Devuélvemelo, dijo ella. Yo sentí un tirón dentro del pecho. Como si algo dentro de mí se inclinara hacia ella. No lo escuchen, murmuró Rumi. No respondan. No piensen su nombre. Pero su voz volvió, más suave, más íntima. Ahora no hablaba para todos. Hablaba para mí. Tú lo dejaste allí. Tú tocaste lo que era mío. Ahora trae tu cuerpo. Para que el río vuelva a dar. La marca en mi mano palpitó más fuerte. Lucía me tomó el brazo. No la mires, susurró. Yo cerré los ojos. Pero la escuché dentro de mi cabeza. Ya conoces el camino. Algo golpeó la parte inferior de la lancha. No una vez, sino repetidas veces. Carlos gritó. ¡Está debajo! Rumi se inclinó hacia mí y habló rápido, casi sin respirar. Si caes al agua, no vuelves. ¿Entiendes? No habrá rescate. No habrá lucha. Solo hundimiento. El matapí golpeó el casco de nuevo. Más fuerte. Luego. Silencio. Eso fue peor. Abrí los ojos. La criatura ya no estaba en el mismo lugar. Había desaparecido. ¿Dónde? Susurró Carlos. Rumi negó con la cabeza. Y calla. Entonces, detrás de nosotros, la escuchamos. Tum. Otra vez. Esta vez en el motor. La lancha se sacudió. El motor se apagó. Silencio absoluto. El río dejó de moverse. Lucía comenzó a llorar. No, no, no. Rumi puso una mano en su hombro. No se muevan. El agua empezó a elevarse en remolinos pequeños alrededor de la lancha. Como si algo subiera. Muy lentamente. Yo ya sabía qué era. Y lo confirmé cuando la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. A solo unos metros. Ya no parecía un espíritu. Parecía algo físico. Denso. Hambriento. Los huesos expuestos brillaban bajo la luz del día. Sus ojos vacíos se hundían hacia mí. No hay más camino, dijo. Solo el pago. El matapí empezó a abrirse. Como una boca. Como esperando. Mi marca ardió como fuego vivo. Yo supe entonces que ese momento era inevitable.
que correr solo había retrasado lo que ya estaba decidido. La criatura extendió una mano. «Ven». ¿Y esta vez? Yo di un paso hacia adelante. Sin miedo. Sin duda. Como si siempre hubiera sido la única opción. Yo no recuerdo decidir moverme. No fue una elección. Fue una obediencia antigua, enterrada en el cuerpo, mucho antes de mi nacimiento. Como si la marca no estuviera en mi piel, sino en mi destino. Lucía gritó mi nombre, pero sonó como si viniera desde el fondo de un túnel. Lejana. Irreal. El mundo alrededor pareció ralentizarse. El río dejó de fluir. Los árboles dejaron de moverse. El aire dejó de vibrar. Todo quedó suspendido. Solo la mujer del matapí era real. Ella extendía la mano hacia mí. Sus dedos largos, delgados como ramas peladas, goteaban agua oscura. Su piel, si aún se podía llamar piel, parecía hecha de barro mezclado con hueso molido. A medida que me acercaba, el matapí se abría más. Y allí dentro, vi algo. Primero una sombra. Luego un torso. Finalmente, un rostro. Andrés. Sus ojos estaban abiertos. Vacíos. No parpadeaban. No respiraba. Pero seguía, consciente. Preso. Suspendido. No muerto. No vivo. Su boca se movió, apenas. Yo no escuché sonido. Pero entendí. Ayúdame. Mi cuerpo siguió avanzando. Yo sabía lo que venía. Sabía cuál era el propósito. El matapí no era una trampa, era un recipiente. Un sacrificio vivo. Una deuda respirando. Cuando llegué al borde de la lancha, sentí la mano de Rumi en mi brazo. Fuerte. Temblorosa. No lo hagas, susurró. Escúchame. Todavía hay otro camino. Yo hablé sin reconocer mi propia voz. Ella me marcó. La marca no es una sentencia, respondió él. Es una invitación. Todavía puedes negarte. Pero mis pies ya estaban en el borde. Carlos intentó sostenerme por detrás. No lo dejes salir del bote. Ayúdame. Lucía lloraba, sin aire. Por favor, no vayas, no la sigas, mírame, mírame. Pero yo solo podía mirar a la criatura. La mujer del matapí inclinó la cabeza y su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa. Una sonrisa sin alma. Una sonrisa que no recordaba lo que significaba ser humana. Ya vienes, murmuró, con una satisfacción enfermiza. Como todos los otros. Entonces Rumi gritó algo en su idioma. No era súplica. Era orden. Un comando antiguo. El aire cambió. La marca ardió con violencia, como si quisiera arrancarse de mi piel. Mi cuerpo se sacudió. Sentí un mareo brutal, como si mi mente fuera jalada en dos direcciones, hacia el río y hacia la vida. La criatura respondió con un gruñido grave, un sonido que hizo vibrar el agua y el metal de la lancha. No interfieras, dijo ella. Este ya es mío. Rumi soltó mi brazo y sacó del morral un pequeño cuenco lleno de barro rojizo. Lo apretó con ambas manos y comenzó a recitar algo con fuerza, con rabia, como si su voz fuera un arma. El barro empezó a burbujear. La mujer del matapí se tensó. La superficie del río reaccionó. Ondas violentas se formaron alrededor de ella. Y entonces, por primera vez, supe algo esencial. Ella no era la selva. Ella era una consecuencia. ¿Una creación? Un castigo. Tú no puedes romper el pacto, escupió ella hacia Rumi. Tu gente me hizo. Me alimentó. Me mantuvo. No puedes negarme ahora. No quiero romper el pacto, respondió Rumi. Quiero cerrarlo. El cuenco empezó a emitir un humo espeso. El olor era fuerte, tierra, sangre,
resina y algo más profundo, más primitivo. La criatura retrocedió medio paso. Yo sentí el tirón hacia el río debilitarse por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que yo respirara. Lucía aprovechó ese instante. Me abrazó. No para frenarme. Para recordarme. Tú ya estás aquí, susurró contra mi oído. Él no te tiene. Tú sigues siendo tú. Mi corazón golpeó fuerte. Y la criatura habló de nuevo, ahora con tono burlón. ¿Crees que una palabra o una lágrima pueden salvarlo? Entonces, el matapiz se abrió por completo. Las fibras se expandieron como costillas mecidas por un viento invisible. Dentro, además del cuerpo atrapado de Andrés, vi otros. Antiguos. Momificados. Adolescentes, adultos, niños. Sus manos estaban pegadas a las paredes desde adentro, como si hubieran intentado salir hasta su último aliento. Las fibras del matapiz se movieron. Y algo comenzó a salir de él. No un cuerpo, sino algo como humo oscuro mezclado con carne rota. Un enjambre de voces, de miedos, de memorias. Y todas hablaban con la voz de Andrés. No me abandones. Yo me quebré por dentro. Di un paso más. Y otro. Lucía trató de detenerme, pero esta vez yo ya no era yo. La marca guió mis pies al borde de la lancha. El agua estaba a centímetros. El matapiz se inclinó hacia mí, como una boca abierta esperando carne fresca. Entonces Rumi gritó. Ahora. Di tu nombre pero no como ella lo quiere. Dilo como humano. Como vivo. Como hijo de la tierra, no como deuda. Dilo. Mi garganta estaba cerrada. Pero mi alma, no. Respiré. Tiemblo. Y dije, yo soy yo. No soy suyo. No soy pago. No soy presa. La marca brilló rojo. La criatura gritó con furia. El río se agitó. Los cuerpos dentro del matapí golpearon las paredes como un coro desesperado. Yo seguí hablando, aunque no sabía si era correcto, o inventado, o instintivo. No te pertenezco. No soy llamado. No acepto. La marca se abrió. Literalmente. La piel se rompió. Sangre salió. Y una gota cayó al agua. Eso cambió todo. La mujer retrocedió. Por primera vez, pareció temer. No, susurró. Ya estaba tomado. Ya era mío. No puedes deshacerlo. Rumi lanzó el contenido del cuenco al río. El barro rojo se mezcló con el agua oscura. El río rugió. La criatura gritó, un alarido que no era humano ni animal, sino algo entre ambos. El matapiz se cerró violentamente. El agua la arrastró hacia atrás. No hundiéndose. No desapareciendo. Retirada. Furiosa. Viva. Esperando. Su última frase llegó como eco. Si la marca fue abierta, volverá a crecer. Luego, el río volvió a fluir como si nada hubiera pasado. Solo el silencio quedó. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Rumi se sentó, exhausto. Carlos lloró sin intentar ocultarlo. Lucía me abrazó como si temiera que mi cuerpo se desvaneciera. Yo miré mi mano. La marca ya no era espiral. Era una cicatriz nueva. Oscura. Viva. No desapareció. Solo cambió de forma. Y en el fondo de mi mente, una voz persistía. No gritando. No exigiendo. Solo susurrando, con paciencia eterna. Todavía eres mío. Yo cerré la mano. Y no respondí. Porque ya sabía la verdad. No la habíamos vencido. Solo habíamos sobrevivido. Por ahora.
La historia terminó, pero la marca permanece. Si quieres escuchar más relatos sobre criaturas de América Latina, espíritus del agua, jaguares guardianes, pactos prohibidos, escribe en los comentarios cuál quieres que aparezca en el próximo ritual. Y recuerda, no respondas si la noche te llama por tu nombre.